Las iglesias jubilares son lugares especiales, señalados como puntos de encuentro para los peregrinos durante el Año Santo. En estos espacios sagrados, cada visitante tiene la oportunidad de sumergirse profundamente en el significado del jubileo a través de catequesis disponibles en diferentes idiomas, diseñadas para redescubrir el auténtico sentido de este momento extraordinario. Aquí se puede vivir el sacramento de la reconciliación, un paso importante para renovar el propio camino espiritual y alimentar la fe mediante la oración, en un ambiente de recogimiento y reflexión. Las iglesias jubilares no son solo lugares físicos, sino verdaderos símbolos de acogida y espiritualidad, donde cada peregrino puede sentirse parte de una comunidad universal de fe. Este vídeo forma parte de una serie dedicada a las iglesias jubilares, para descubrir juntos su significado y su historia. La primera etapa de nuestro viaje es San Pablo Aya Regola, un lugar lleno de espiritualidad e historia, profundamente vinculado al legado del apóstol de las gentes, San Pablo. Imagina caminar por las calles estrechas y tranquilas de Roma, lejos del bullicio del Coliseo o de la majestuosidad de la Plaza de San Pedro. Entre los callejones de un barrio histórico, escondida casi como un tesoro preciado, se alza la iglesia de San Paolo Aya Regola. No es un edificio imponente que atraiga la atención a primera vista, pero su historia, impregnada de fe y misterio, la convierte en una parada imprescindible, especialmente para quienes llegan a la ciudad con espíritu de peregrino. Esta iglesia está profundamente vinculada a la figura de San Pablo de Tarso, el apóstol de los gentiles, venerado en todo el mundo cristiano. Según la tradición, fue precisamente aquí, en esta parte de la ciudad, donde San Pablo habría vivido durante su estancia en Roma, mientras difundía el mensaje del Evangelio en una ciudad todavía arraigada en el politeísmo y las tradiciones del Imperio Romano. El nombre Aya Regola proviene del latín regula, que indicaba una línea de límite entre el río Tíber y las zonas edificables de la antigua Roma. La iglesia se encuentra en el corazón de este barrio, que en tiempos antiguos estaba habitado por artesanos y comerciantes, muchos de ellos judíos. Aquí, según se cuenta, el apóstol Pablo encontró refugio y apoyo por parte de la naciente comunidad cristiana, todavía pequeña y frágil, pero extraordinariamente devota. Visitar San Paolo Aya Regola hoy permite sentir la intimidad de un lugar que ha atravesado siglos de transformaciones sin perder su carácter espiritual. Durante el jubileo de 2025, esta iglesia adquiere un significado especial, es un espacio donde los peregrinos pueden detenerse para reflexionar, rezar y sumergirse en una parte menos conocida de la historia cristiana de Roma. Para comprender la importancia de San Paolo Aya Regola, es necesario retroceder casi 2000 años. En el año 61 después de Cristo, San Pablo llegó a Roma como prisionero, esperando ser juzgado por el emperador. Aunque estaba bajo arresto domiciliario, disfrutaba de cierta libertad, podía recibir visitas y predicar. Es fascinante pensar que, precisamente en esta zona, Pablo escribió algunas de sus cartas más célebres, como las dirigidas a los filipenses y a los efesios, que aún hoy inspiran a millones de personas. Imagina a un San Pablo cansado pero decidido, caminando por las calles polvorientas de Roma, rodeado por los sonidos de un mercado bullicioso. Su misión era clara, llevar la palabra de Cristo a los romanos, desafiando el riesgo de persecuciones. La iglesia de San Paolo Aya Regola nos recuerda esa determinación y el precio de la fe en tiempos difíciles. Hoy, al entrar en la iglesia, se percibe una paz profunda. La sencillez de la arquitectura invita a la reflexión, y la luz tenue que se filtra por las ventanas parece acariciar a los visitantes. Pero el verdadero tesoro de San Paolo Aya Regola se encuentra bajo sus suelos. Las excavaciones arqueológicas han revelado los restos de antiguas estructuras romanas, incluidas viviendas del siglo I después de Cristo. Se cree que una de estas pudo haber sido la residencia de Pablo durante su estancia en Roma. Caminar por estos espacios subterráneos es como realizar un viaje en el tiempo. Se pueden observar los muros originales, suelos de mosaico e incluso rastros de la vida cotidiana. Para los peregrinos, visitar estas excavaciones es una experiencia emocionante que combina fe e historia de una manera única. En el contexto del jubileo,
San Paolo Aya Regola ofrece a los visitantes una oportunidad especial. Aquí es posible reflexionar sobre el tema central del jubileo, la renovación espiritual. Caminar por donde quizá caminó San Pablo. Orar en un lugar que ha resistido la prueba del tiempo y descubrir las historias que conectan el pasado con el presente. Todo esto hace de San Paolo Aya Regola una parada ideal para quienes buscan enriquecer su experiencia jubilar. Al final del recorrido, al salir de la iglesia y regresar a la vibrante Roma moderna, llevarás contigo no solo el recuerdo de un lugar especial, sino también una conexión más profunda con la historia de la fe cristiana y con la figura de San Pablo, un puente entre culturas y continentes, tal como el jubileo aspira a ser. Es el año 61 después de Cristo y Roma está en el apogeo de su grandeza imperial. Las calles están llenas de vida, los comerciantes gritan ofertas a los transeúntes, los legionarios en marcha hacen retumbar el pavimento con sus sandalias claveteadas, y el río Tíber, lento pero majestuoso, transporta mercancías y personas desde todos los rincones del imperio. En medio de este caos ordenado, un hombre camina tranquilo, con el rostro marcado por el sol y las fatigas de largos viajes. Es Pablo de Tarso, prisionero pero libre en espíritu, que llega a la ciudad que se convertirá en el centro del mundo cristiano. Según la tradición, Pablo habría vivido precisamente en el barrio que hoy se conoce como Aya Regola, una zona entonces habitada por artesanos, comerciantes y miembros de la comunidad judía, quienes lo acogieron en sus primeros días en Roma. La iglesia de San Paolo Aya Regola, construida siglos después, conserva el recuerdo de este vínculo y representa un punto de referencia para quienes desean seguir las huellas del apóstol. Pablo no era un hombre cualquiera. Nacido en Tarso, en Cilicia, había estudiado con los mejores maestros judíos de su tiempo y era ciudadano romano, un privilegio poco común. Pero el momento que definió su vida fue el encuentro con Jesucristo en el camino a Damasco. Un evento que lo transformó de perseguidor de cristianos a uno de sus más fervientes defensores. Cuando Pablo llegó a Roma, no solo cargaba con el peso de sus cadenas, sino también con la misión de difundir el mensaje de Cristo. Aunque estaba prisionero y esperaba juicio, se le permitió vivir en una casa privada, donde podía recibir visitas y continuar su labor de evangelización. Es emocionante imaginar que, precisamente en las cercanías de San Paolo Aya Regola, Pablo escribió algunas de sus cartas más importantes, dirigidas a las primeras comunidades cristianas. El barrio Aya Regola no solo fue un refugio para Pablo, sino también un cruce de culturas y religiones. Cerca del puerto fluvial del Tíber, la zona era frecuentada por comerciantes y peregrinos de todas las procedencias. Aquí, Pablo encontró una comunidad que, aunque vivía al margen de la sociedad romana, estaba abierta a su mensaje de esperanza y salvación. La presencia de una fuerte comunidad judía en esta parte de la ciudad fue fundamental para Pablo. Aunque su mensaje estaba dirigido a todos, siempre comenzaba su predicación en las sinagogas locales, intentando construir un puente entre las escrituras judías y la nueva fe en Cristo. Este vínculo entre Pablo y la comunidad local sigue siendo palpable en el tejido histórico y espiritual del barrio. El mensaje de San Pablo, universal y sin fronteras, ha encontrado un hogar especial en el corazón de Sudamérica. A lo largo de los siglos, la figura de Pablo se ha convertido en un símbolo de coraje y fe, inspirando a misioneros y comunidades cristianas en todo el continente. Durante el jubileo de 2025, la visita a San Paolo Aya Regola puede ser, para muchos peregrinos sudamericanos, un momento de conexión profunda con las raíces de su fe. Imagina a un peregrino que, después de un largo viaje, llega a Roma y se arrodilla en la iglesia de San Paolo Aya Regola. Para él, no es solo un lugar histórico, sino un punto de contacto directo con un hombre que cambió el curso de la historia al llevar el mensaje de Cristo a los lugares más remotos del Imperio Romano. El jubileo es un tiempo de renovación y de regreso a los orígenes. Las excavaciones de San Paolo Aya Regola ofrecen un contexto perfecto para redescubrir la simplicidad y la fuerza del mensaje de Cristo, que Pablo llevó a Roma con valentía y determinación. Durante el jubileo de 2025, la visita a estas excavaciones se convierte no solo en una experiencia cultural, sino también en un acto de devoción. Caminar por donde quizás caminó San Pablo,
ver los lugares que acogieron a los primeros cristianos, es una invitación a reflexionar sobre las propias raíces espirituales y el significado de la fe en el presente. Las excavaciones de San Paolo alla Regola no son solo un lugar para visitar, sino un símbolo de continuidad. Son el testimonio de que la fe, nacida en tiempos difíciles, ha resistido y prosperado, al igual que estos muros. Durante tu peregrinación a Roma, detente aquí. Desciende a los subterráneos de la iglesia, escucha el silencio de las piedras y deja que la historia te hable. Descubrirás no solo las huellas de un pasado lejano, sino también una conexión profunda con San Pablo, un hombre que, como todo peregrino, caminaba con la mirada fija en la meta, guiado por la fe. Pablo llegó a Roma con una misión ambiciosa: difundir el cristianismo en una ciudad dominada por el culto a los emperadores, donde la religión oficial estaba profundamente ligada al poder político. El barrio de Alla Regola, habitado en aquella época por artesanos, comerciantes y miembros de la comunidad judía, era el lugar ideal para comenzar. En este contexto, Pablo encontró un terreno fértil para su mensaje. Su predicación no era solo espiritual, sino también revolucionaria, proclamaba la igualdad de todos ante Dios en una sociedad profundamente estratificada. Este mensaje de esperanza comenzó a resonar entre las clases más bajas, que hallaban consuelo en la promesa de una vida eterna y en la comunidad solidaria que Pablo estaba construyendo. En sus primeros años, el cristianismo era visto como una secta dentro del judaísmo. Sin embargo, Pablo entendió que el mensaje de Cristo podía trascender las fronteras étnicas y religiosas. Su labor en Roma fue crucial para transformar el cristianismo de una tradición local a una fe universal. En el barrio de Alla Regola, Pablo recibía visitas de conversos y curiosos. Entre sus seguidores había tanto judíos como paganos, unidos por el deseo de explorar un nuevo camino espiritual. Estos primeros cristianos aún no tenían iglesias, se reunían en casas privadas, donde leían las escrituras, oraban y compartían una comida que simbolizaba la última cena. La Roma de aquella época no era un lugar fácil para los cristianos. Su fe era vista con desconfianza y a menudo eran acusados de subversión. El propio Pablo fue arrestado en varias ocasiones y finalmente sufrió el martirio en Roma. Sin embargo, su obra sentó las bases para una comunidad cristiana que continuó creciendo a pesar de las persecuciones. En el barrio de Alla Regola, esta resiliencia se hacía evidente. Las casas de los primeros cristianos se convirtieron en refugios y lugares de oración, y su mensaje se difundió lenta pero inexorablemente. Cada pequeña reunión, cada conversión, contribuyó a formar un movimiento que cambiaría el curso de la historia. Durante siglos, los peregrinajes han representado un viaje no solo físico, sino también espiritual, una búsqueda de conexión con lo divino y con uno mismo. Durante el jubileo de 2025, el camino hacia Roma se vuelve aún más significativo, y lugares como San Paolo alla Regola ofrecen a los peregrinos una parada cargada de historia y fe, relacionada con el apóstol que más que ningún otro encarnó el concepto de viaje espiritual. San Pablo es el peregrino por excelencia. Nacido en Tarso, viajó por todo el Mediterráneo, desde Jerusalén hasta Roma, impulsado por su misión de llevar el mensaje de Cristo. Sus desplazamientos no estuvieron exentos de dificultades, naufragios, arrestos, persecuciones. Sin embargo, Pablo nunca se rindió, consciente de que cada paso formaba parte del plan divino. Cuando llegó a Roma, la capital del imperio, Pablo estaba completando la última etapa de un largo peregrinaje que terminaría con el martirio. Su presencia en el barrio de la Regola convierte este lugar en una parada ideal para aquellos que, durante el jubileo, desean redescubrir el verdadero significado del peregrinaje. El peregrinaje a Roma durante el jubileo es una oportunidad para renovar la propia espiritualidad, siguiendo el ejemplo de San Pablo. Cada peregrino lleva consigo sus propias esperanzas, dudas y oraciones, al igual que Pablo llevó el mensaje de Cristo. San Pablo alla Regola, con su conexión directa con el apóstol, se convierte en una parada fundamental para aquellos que desean vivir el peregrinaje como un viaje interior. No es solo un lugar para visitar, sino una experiencia para vivir,
Un momento para redescubrir la propia fe y propósito. El peregrinaje es un símbolo de la propia vida, un recorrido lleno de subidas y bajadas, de obstáculos y metas alcanzadas. Al visitar San Pablo a Arregola, los peregrinos del Jubileo 2025 pueden encontrar inspiración en el camino de Pablo, recordando que cada dificultad es una oportunidad para crecer en la fe. Durante su estancia en Roma, Pablo predicó un mensaje que trascendía los límites religiosos, culturales y sociales. Hablaba de un Dios que ama a todos sin distinción, un mensaje revolucionario en una sociedad profundamente jerárquica. San Pablo a Arregola encarna esta inclusión. Ubicada en un barrio que fue un cruce de culturas, la Iglesia recuerda que la fe cristiana nace de la diversidad y se fortalece en la unidad. Este es un mensaje poderoso para los peregrinos del Jubileo, muchos de los cuales provienen de realidades diferentes, pero están unidos en la misma búsqueda espiritual. El legado de San Pablo es una llamada a la acción. Así como él viajó incansablemente para difundir el cristianismo, los peregrinos del Jubileo también están llamados a llevar el mensaje de esperanza y amor al mundo. San Pablo a Arregola, con su conexión directa con el apóstol, ofrece un lugar de inspiración para asumir este desafío. Durante el Jubileo, San Pablo a Arregola se convierte en una invitación a redescubrir la fe, a emprender un viaje no solo físico, sino también espiritual. Es un lugar que conecta el pasado con el presente, ofreciendo a los peregrinos una experiencia que trasciende una simple visita turística. En este espacio lleno de historia, el mensaje de Pablo resuena con claridad: la fe es un camino que exige valor, perseverancia y apertura hacia los demás. Cada peregrino que visita San Pablo a Arregola se lleva consigo una parte de este legado, transformando el Jubileo en una oportunidad para renovar su espiritualidad y su compromiso con los demás.